¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen precisamente en este espacio. Vamos a platicar hoy sobre algo que sucedió hace unos días, pero que continúa siendo motivo de análisis. Los narcobloqueos, la acción por parte del crimen organizado en diferentes ciudades de este país y las narrativas que se fueron dando a través precisamente de los diversos medios de comunicación, análisis, debates y demás. Para ello, precisamente, hemos invitado a dos expertos, a dos personajes, dos doctores que llevaron a cabo un hilo muy interesante en la cuenta del programa universitario precisamente de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, y que aborda, analiza cómo se desarrollaron precisamente estas narrativas. Saludo con mucho gusto al doctor Martín Sumaya y al doctor Eloy Caloca. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Un Hola, gusto. hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Pues yo la primera pregunta que les haría, quien se considera más apto para responderla, por favor, o quien esté más imbuido en eso, adelante, es precisamente cómo se fue construyendo esta narrativa en el sentido que se fue enfocando a que era el gobierno el que había construido precisamente esos actos de violencia, incluso para fortalecer o justificar la militarización del país, que fue uno de los puntos que más se estuvo abordando. ¿Cómo fue construyéndose esa narrativa en los diversos medios de comunicación? Bueno, pues me adelanto un poco y les explico a la audiencia, estimado Jesús, que hay tres grandes narrativas que se posicionaron en los medios de comunicación, sobre todo en los medios corporativos, los medios privados. La primera era que la estrategia de seguridad del presidente es un gran fracaso, que los narcobloqueos son el resultado de cómo el discurso abrazos no balazos ha fallado y cómo las decisiones en materia de seguridad han llevado a un fracaso. La segunda narrativa es que la violencia actual es tan incontenible que se puede calificar como terrorismo. Y la tercera narrativa es justo la que nos compartes, que es que el gobierno está abiertamente detrás de los narcobloqueos. Y enfocándonos en la última de las narrativas, respondiendo a tu pregunta, Jesús, pues tenemos dos grandes actores. Una fue la periodista Anabel Hernández, otro fue el periodista Ricardo Alemán, en donde a través de diferentes estrategias discursivas dieron por hecho que había una complicidad. La estrategia de la periodista Anabel Hernández fue recurrir a una argumentación desde la teoría política sacada de contexto. Ella le llamó estrategia de la tensión y comentó que esto ya había sucedido en la Italia del fascismo, en donde un gobierno genera violencia y descontrol para después utilizar la militarización como una oferta para la sociedad de supuesta pacificación. Pero en realidad, Anabel lo que hizo, la colega Anabel Hernández, fue sacar un análisis basado en un caso histórico que es completamente distinto al mexicano en cuanto a factores históricos estructurales y querer posicionar en la versión mexicana algo completamente fuera de contexto. Y lo que hizo Ricardo Alemán es recurrir al sospechosismo, decir que él tenía un contacto al interior de Palacio que le informó a él que efectivamente había una relación sospechosa entre el gobierno y los grupos del crimen organizado. No da ni argumentos ni pruebas, solamente dice que hay una fuente que le está informando a Ricardo Alemán. Ellos son los dos periodistas que sostienen esta supuesta complicidad de gobierno y narcotráfico. Ahora, Martín, ¿cómo se presenta esto en las redes sociales? Ya nos decía Eloy el tema de los medios corporativos, de los medios privados, pero muchos medios privados tienen precisamente sus redes sociales, tienen sus plataformas, tienen sus periodistas, sus opinadores, manejando o moviendo este tipo de información también. Sí, claro, en el caso de las cuentas que mencionas,
sea, las que están relacionadas directamente con medios de comunicación, pues lo que vemos es un paralelismo con lo que se presenta en los medios de comunicación. O sea, básicamente se reproduce lo que están presentando en las columnas, en los medios de opinión. Eso mismo se reproduce en Twitter y es lo que toman ciertas cuentas para posicionar estos temas, ¿no? Además de ver como estas cuentas directamente relacionadas con los medios de comunicación, algo que identificamos fue un conjunto de hashtags que contienen la palabra narco, ¿no? Algunos en particular nos llamaron la atención dos hashtags. Uno que fue narcobloqueos, que tiene un pico de actividad entre el 9 y el 10 de agosto, que fueron donde ocurrieron los eventos, la mayor cantidad de eventos, los primeros. Y un hashtag el hashtag AMLO narcodictador, que si bien estaba presente un poco antes de que ocurrieran los sucesos, se ve cómo se utiliza para mantener esta narrativa y fortalecer esta relación o sugerir esta relación entre el gobierno y el narcotráfico durante los días siguientes a que ocurrieron los hechos. Entonces, nosotros identificamos un conjunto de hashtags que tienen la palabra narco entre ellas y sobre todo están intentando hacer este vínculo entre López Obrador, Morena y el narco. Y estos hashtags están presentes días, algunos previos, pero sobre todo posterior a los hechos. Y identificamos también que en particular este hashtag AMLO narcodictador, pues tiene presencia de cuentas con comportamiento anómalos, que lo que hacen es ráfagas de retweets, le llamamos, que son publicaciones, retweets intensos, ¿no? Tienen una serie de actividad, un periodo de actividad en donde realizan muchos retweets asociados a este hashtag, entran en periodo de reposo y luego hacen lo mismo, ¿no? Entonces tienen estas cuentas que están amplificando este hashtag y asimismo identificamos un conjunto de otras cuentas, una comunidad de cuentas que llamamos, que está alrededor de ciertas otras que están justo manteniendo esta narrativa. En particular, algo que nos llamó la atención y que encontramos es de que este discurso de Anabel Hernández también fue uno de los que estas comunidades de cuentas que amplificaron, ¿no? Es una comunidad de cuentas, alrededor de unas 4 o 5 que son como las que tiran línea, ¿no? Por decirlo coloquialmente, ¿no? Son las que establecen la narrativa y luego entra la acción de otro conjunto de cuentas que amplifican estas narrativas, ¿no? A grandes rasgos, esto es lo que encontramos en Twitter. Se manejó mucho hoy el término terrorismo. Incluso ha habido un debate ya entre diversos analistas si lo que se vive es terrorismo en nuestro país o no lo es. Y hay un detalle que me gustaría que ustedes me lo profundizaran, cada uno en su ramo, comenzando contigo también, Eloy. El hecho de simplificar el tema del crimen organizado, las acciones del crimen organizado a una sola persona. De acuerdo, Jesús, por supuesto. El terrorismo, como sabemos desde una definición, es un despliegue sistemático de violencia contra la sociedad por parte de un grupo criminal o un mismo Estado o un grupo insurgente o contrario a un Estado, pero que tiene que tener una capacidad militar que rebase por mucho al Estado que lo puede contener. Por eso es que en los actos terroristas que se han vivido a través de la historia hay cientos o hasta miles de personas que desgraciadamente pierden la vida o son afectadas, son heridas. En este tipo de contexto, en el contexto mexicano, pues hablamos de lamentables actos de violencia del crimen organizado, pero la narrativa del terrorismo está asociada a culpar al gobierno federal de una violencia incontenible, como si todo el territorio nacional no tuviera gobernabilidad por el tema del crimen organizado. Carlos Loret de Mola incluso habló de que estamos ante una crisis de la democracia nacional e incluso hablaron algunos periodistas de que se está solicitando una intervención desde el extranjero. Todo esto no es más que una profunda desinformación e irresponsable, y algo que pudimos observar, Jesús, es que se utiliza espacios en medios internacionales. Algunos de los periodistas que analizamos, pues como la misma mencionada Anabel Hernández, escribió desde Deutsche Welle en español, un medio alemán,
También escriben desde el Washington Post, El País, Televisa, que ya es una corporación internacional, o la argentina Infobae. Es decir, no nada más están propagando la versión del terrorismo en los medios privados nacionales, sino también a nivel internacional, lo que nos parece bastante grave y falto de ética periodística. Y para cerrar nada más, pues sabemos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desde un discurso oficial, dijo que aunque los criminales están tratando de demostrar fuerza, aunque son actos propagandísticos para que el crimen organizado se vea reforzado ante la sociedad, pues no se puede hablar como tal de ataques terroristas. Y además hubo el caso de un periodista que pues queremos destacar como un buen periodista, el compañero, el colega Julio Astillero, hace un análisis mucho más complejo que lo recomendamos, porque él dice que no podemos aislar estos ataques del crimen organizado de la captura reciente de Rafael Caro Quintero, del debate de si la Guardia Nacional va a pasar a la administración de Sedena, y también los distintos temas sobre la política de seguridad nacional que ahorita están en juego y que los partidos de oposición pues quieren obviamente tomar un partido haciendo ver como si fuera un fracaso la política de seguridad. Yo, Martín, ¿tú coincides en esto? Sí, en el caso de Twitter, o sea, también identificamos algunos hashtags, hay uno tal cual que es narcoterrorismo, que también está vinculado a este otro de AMLO, narcodictador. O sea, esto es algo como que bien particular de Twitter, ¿no? En donde identificamos un hashtag que es el que está articulando la conversación, pero alrededor de este hashtag aparece en otro conjunto, ¿no? Que también van sosteniendo estas mismas narrativas o tratando de enmarcar estos hechos dentro de toda esta gran narrativa. En particular aquí para narcoterrorismo, AMLO narcodictador, la vinculación de López Obrador con el narco, etcétera. Entonces, eso fue todo lo que se trató de mantener en la conversación en Twitter y sobre todo esta relación, sostener esta relación entre el gobierno y los hechos, ¿no? Ya decían no solamente narcoterrorismo, sino hay algunos que mencionaban terrorismo del bienestar, tratando de hacer esta vinculación entre el gobierno, ¿no? y los hechos, ¿no? Como si hubiera una relación ahí causal directa entre los dos pues, eventos, ¿no? El tema que también ha llamado mucho la atención, ahorita que mencionaban ustedes, por ejemplo, es la responsabilidad. Ya mencionabas el análisis que hace, por supuesto, Julio Astillero, ¿no? Respecto a cómo se estaba manejando este tema y sobre todo haciéndolo mucho más profundo. ¿Cuál es el impacto que llega a tener? O sea, ¿cuál es el impacto que ustedes registran en estas dos narrativas que se vivieron en torno a la responsabilidad de estos narcobloqueos? Bueno, en Twitter podemos comenzar con Sí. Bueno, el impacto, o sea, en Twitter en particular, ¿no? De estas dos narrativas, o sea, lo que se intenta es generar como esta percepción, ¿no? De que estas son las interpretaciones alrededor de los hechos, ¿no? Entonces, tenemos, y a eso se dedican estas comunidades, ¿no? De generar como un sentido común o cuál es la interpretación, ¿no? De estos eventos en particular, ¿no? Entonces, y la que está sobre todo presente es pues en la de vincular al gobierno con el narco, a generar este sentimiento de inestabilidad social y de seguridad, etcétera. Entonces, en Twitter se trata de mantener esta narrativa presente y posicionarla como la interpretación, ¿no? Que se le tiene que dar a estos hechos en particular. En Twitter en particular no está muy presente la contranarrativa, ¿no? Es sobre todo la parte en contra del gobierno y responsabilizando al gobierno de los hechos así directamente, ¿no? Utilizando igual las mismas estrategias discursivas que documentamos en las columnas de opinión que fueron analizadas, pero sí de una manera un poco más burda, más amarillista, más apelando a las emociones, o sea, con un lenguaje más burdo en general, ¿no? Y es algo que contrasta con
con cómo se tratan los medios, pero eso nada más es la forma, ¿no? La parte del fondo sigue siendo la misma, ¿no? Sí, en los medios, muchas gracias, Martín, y pues Jesús, en los medios hay una desinformación. Me parece que el objetivo y el impacto que se busca es que las personas borren o eliminen una memoria histórica reciente en donde este tipo de acciones del narco, del crimen organizado, pues tienen ya un largo aliento en México, tienen cerca de una década o incluso década y media desde la guerra, la estrategia de la guerra contra el narco que tuvo el presidente Felipe Calderón. También las tramas locales se invisibilizan, es decir, cuáles pueden ser los intereses y actores en juego en cada uno de los estados o municipios que vieron los actos de violencia, cuáles pueden ser las causas y las injerencias incluso en organismos de seguridad, en policías, en estrategias de contención del crimen, pero a nivel local nada de eso aparece en los medios de comunicación, solamente se culpa o se centra la atención en la figura de Andrés Manuel López Obrador y se elimina, se erradica que el problema es mucho más complejo. Y también otro impacto que se busca tener, como ya lo señaló bien el doctor Martín, pues es el discurso de odio, el miedo, la catastrofismo, ¿no? Esta idea de que el país es ingobernable, de que la violencia es imparable y de que se requiere o un cambio de régimen o incluso una abierta intervención de los intereses privados o hasta extranjeros para contener la violencia. Pues yo de verdad quiero agradecerles a ambos este análisis que han hecho aquí en la octava. Les agradezco, por supuesto, su generosidad, mi querido Martín, mi querido Eloy. Con todo gusto, Jesús, aquí estamos. Muchas gracias, Jesús, un gusto.